Bueno, después de este editorial que me dejó un poquito emocionada, vamos a seguir conversando también de lo que está pasando en nuestro país, y para eso tenemos nuestro primer invitado, amigo de la casa, el diputado Stefan Schubert del Partido Republicano y además de la Araucanía. Bienvenido, diputado, llegó la hora. Hola Mara, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, y la verdad es que estamos con sorpresas y tenemos novedades dentro del Congreso, y es por eso que queremos conversar con usted, diputado, porque se aprueba la ley antiterrorista y con harto respaldo. Ya tengo entendido que pasó su último trámite en la Cámara de Diputados, y un poco preguntarle de qué se trata este proyecto, porque la verdad es que la discusión en torno a el terrorismo, cómo atacarlo, cómo defender y sobre todo conociendo muy bien lo que ocurre en su región, en la macrozona sur en general, en torno a algo que hace y adolece a muchas personas que sufren día a día con el terrorismo en esta zona. ¿Qué significa esta ley antiterrorista? ¿Qué implica? ¿Y cómo? ¿Y usted lo ve como un avance dentro de las posibilidades de poder ir erradicando el terrorismo en estas zonas tan vulneradas por esto? Bueno, Mara, efectivamente es una buena noticia porque nosotros tenemos una ley antiterrorista que es la que actualmente está vigente. Esta se acaba de votar el último trámite en la Cámara Baja, que era el informe de la Comisión Mixta, es decir, ya quedó lista la ley, ahora se tiene que publicar y promulgar, pero nosotros tenemos una ley denominada antiterrorista que no se estaba aplicando. Y uno de los problemas que tenía esta ley era que exigía, para poder condenar por esta ley, el probar que la persona al momento de generar terror en la población lo hacía con esa intención porque tenía una intención distinta, con un fin político. O sea, lo quería hacer, no solamente generaba terror, sino que su voluntad era actuar para generar terror. Y eso en la práctica dificultaba la prueba y entonces no se lograba condenar por ese delito y a veces quedaba libre la persona. Entonces los fiscales invocaban la ley ordinaria, invocando que usted solamente disparó o atentó en contra de alguien o cometió incendio, pero no con un carácter terrorista, y eso tiene una pena más baja. ¿Por qué es importante tener una buena ley antiterrorista? Porque la realidad de Chile de hoy es un Chile donde hay terrorismo, y el terrorismo es un crimen sofisticado que tiene un fin político, ¿verdad? Y que utiliza muchos recursos. Y entonces requiere una respuesta del Estado con más herramientas que un delito común y corriente, porque es a más largo plazo, porque va permeando la sociedad. Es mucho más grave para la sociedad. El bien jurídico protegido es más atacado por un grupo terrorista que son, entre comillas, profesionales, ¿verdad? Con muchos recursos. Y entonces requiere de más herramientas y también, finalmente, de una sanción más alta. La ley antiterrorista que tenemos hasta ahora tiene una sanción más alta, pero con lo que acabo de explicar, en la práctica no se estaba invocando y por lo tanto no se estaba aplicando y se le aplicaban penas más bajas. Entonces, esta ley que hoy día se aprobó, que terminó con su trámite, permite entregar más herramientas al Ministerio Público y a las policías, y también crea nuevas figuras. Por ejemplo, aquel que instruye a otro en un grupo terrorista, también ese profesor y ese que lo reclute va a ser castigado. Aquel que financia actos que terminan siendo actos terroristas va a ser castigado. Entonces va a inhibir a muchos que participan en grupos, que en un principio son grupos no violentos, que deriven en acciones terroristas. Cuando yo vea que este grupo que quería reclamar por algo termina siendo un grupo que utiliza la fuerza para sacar fines políticos o decisiones políticas o decisiones de autoridad y lo hace de manera habitual, se transformó en un grupo terrorista. Si yo permanezco en ese grupo, aun cuando yo no haga nada, o si yo instruyo a alguien o financio ese grupo, ya estoy contribuyendo y voy a tener penas altas. Entonces, esta es una ley que definitivamente va a mejorar la posibilidad de perseguir de mejor forma a estos grupos. Qué interesante, diputado, porque finalmente son dos elementos que son muy relevantes. El primero es dejar de lado un poco la intencionalidad, porque al final eso es muy difícil de probar. Y lo segundo, este concepto de las asociaciones terroristas, que no solo están quien comete el acto, sino que están los que financian, los que organizan, y que al final hemos visto que hay algunos que fueron parte de ciertos atentados, pero terminan liberándose porque, claro, no tiraron la llama o no fueron los que dispararon, pero manejaban la camioneta, por ejemplo. Conocemos ahí algunos casos, pero en el fondo lo que hace también es tomar la asociación completa y poder sancionarla también, y tengo entendido que con penas de hasta 5 hasta 15 años aproximadamente, ¿no?
Sí, perdón, y como usted dice, o sea, el que recluta también va a ser sancionado, pero también reconoce otra figura que fue cuestionada, que es este denominado lobo solitario, que es la persona que no forma parte de una agrupación terrorista, pero que su finalidad sigue siendo la misma y utiliza las mismas herramientas para generar terror y sacar una decisión de la autoridad. Por ejemplo, liberen a los presos políticos tales o cuales. Si yo utilizo la violencia con ese reclamo, aun cuando yo sea una sola persona, voy a ser castigado por la ley antiterrorista, que es más severa, y esa fue una discusión también, si una sola persona podía constituir terrorismo o no, y se determinó en definitiva que sí, y eso también es una buena noticia. Lo importante es abrir el espectro, dar más herramientas, permitir que las sanciones sean más altas, porque lo que queremos como sociedad es que aquellos que deriven en grupos terroristas o que derechamente cometen actos terroristas, no ocurra lo que ocurre hoy día, que o bien en buen chileno se las llevan peladas y no les pasa nada, o son castigados por leyes ordinarias con penas mucho más bajas, porque lo que ellos están haciendo es genera un grave daño a la sociedad de manera larga en el tiempo, y por lo tanto requiere de un tratamiento y una sanción especial. Bueno, estamos conversando con el diputado Stefan Schubert del Partido Republicano y además representante de la zona de la Araucanía, la cual el tema del terrorismo afecta diariamente. Diputado, preguntarle un poco cuál fue la discusión en la Cámara, porque tengo entendido que también hubo ciertas discrepancias, sobre todo del Partido Comunista y el Frente Amplio, que o rechazaron o se abstuvieron en esta votación por ciertas diferencias. ¿Cuáles fueron las discrepancias que se vieron dentro de la discusión? Mire, fueron varias cosas, porque la verdad es que una ley como esta genera discusión, y a mí no me molesta, me parece muy bien, y que también estén las distintas aprehensiones o sensibilidades de la discusión de una ley tan importante como esta, me parece bueno. Y efectivamente, una de las cosas que generó discrepancias fue lo de este lobo solitario que él mencionaba, que al final sí quedó incorporado en la ley. Y otra cosa que generó discrepancias fueron dos cosas principalmente. Y los que más manifestaron su contrariedad era el Frente Amplio y el Partido Comunista. Uno tiene que ver con el sistema del MSI Catcher. Y lo otro es lo de los tribunales, que podrían terminar fallando en Santiago, fuera del lugar donde ocurre el hecho terrorista. Lo primero tiene que ver con un sistema tecnológico que no está operando en nuestro país como algo autorizado, y que esta ley sí lo reconoce, que permite, por una orden del Ministerio Público, a las policías que estén investigando un determinado acto terrorista, el usar un aparato que permite captar la señal, que simula ser una antena de una compañía de celular, ¿ya? Y que capta qué celulares se están conectando a esa antena, por lo tanto su ubicación, quiénes son, con la tarjeta SIM del chip del celular, podemos tener información de qué compañía, cuál es el número y quién es su usuario, ¿verdad? Y su propietario, y también parte de la información que transa o recibe, sube o baja, no así las comunicaciones de los WhatsApp que vayan cifrados y de otras aplicaciones que puedan ir cifradas. Esto generó polémica porque efectivamente esa antena va a agarrar todas las comunicaciones de todos los que pasen por esa antena, ¿no es cierto? No permite discriminar, porque la idea es saber quiénes estaban conectados en ese lugar, o quiénes están, por ejemplo, reuniéndose en cierto lugar, en cierta parte. Y ahí están los que iban de paso y los que definitivamente estaban yendo a un lugar. Y la duda que generó respecto de algunos parlamentarios es que esto podría generar, ¿no es cierto?, la intimidad de las personas. Esta discusión se tuvo en distintas instancias, yo creo una discusión legítima, por supuesto, pero la respuesta y lo que hizo que en definitiva eso sí fuera aprobado en la ley, o sea, hoy día el proyecto de ley que ya se afinó, ya se terminó, comprende el uso de esta herramienta, porque es una herramienta tecnológica de punta, y tenemos que ir nosotros adelante de los grupos terroristas y de crimen organizado que no tienen la burocracia del Estado y tienen muchos recursos, claro. Por lo tanto ellos sí acceden a toda la tecnología muy rápido, y porque la orden del fiscal va a levantar esta información, pero por supuesto solamente puede ser llevada a juicio y solamente puede ser utilizada la información de las personas que en definitiva sí queremos perseguir, que sí están investigando o que sí están involucrados. O sea, si yo paso caminando, hablando por celular, mi conversación, una vez que se descarte que yo no tengo nada que ver con ese grupo terrorista, no puede formar parte ni de los archivos, ni de la investigación, ni menos de la causa judicial. Por lo tanto, se aprobó esto. Y lo otro... Perfecto, diputado, solo para... Solo para redondear, a ver si nos queda claro, o sea, bajo la preocupación de que se estuviera violando la intimidad de otras personas que puedan estar pasando por estos lugares a través de la señal de celular, aquí no solo se necesita para intervenir estas señales una orden del Ministerio Público,
en primera instancia para poder revisar, ¿cierto? Para poder utilizar esta tecnología en cierto lugar o bajo cierto contexto. O sea, tiene que haber algún tipo de sospecha de que algo está pasando en algún radio. O sea, tiene que estar el Ministerio Público. Y lo segundo es que cualquier persona o cualquier conversación que esté descartada durante la investigación, siendo parte de lo que se está persiguiendo, no quedaría en las carpetas. Y eso se solucionó en la discusión del proyecto. Y de hecho, si usted se fija... Sí, y un poco ocurre también hoy día, cuando por ejemplo, se autoriza por parte del juzgado de garantía interceptar llamadas telefónicas. Si usted, por ejemplo, le llama a la persona que es de interés de la investigación y usted la llama porque son vecinos y le dice, vecina, por favor, baje la música, esa llamada y esa conversación no forma parte de la investigación porque no tiene ningún interés para la investigación, por lo tanto ocurre lo mismo. Es el mismo principio. Solamente se puede procesar y utilizar la información relevante, el objeto de lo que estoy investigando, pero todo lo otro debe ser descartado y desechado. Aquí pasa igual, por lo tanto se vela por respetar la identidad y la intimidad de las otras personas que no están en definitiva vinculadas con el hecho delictual que se está investigando. Perfecto. Y vamos al otro punto que tiene que ver con los fiscales en Santiago, ¿cierto? O en otras regiones. Sí. Para que no perdamos ese punto que es muy relevante. Yo sé que tiene un significado especial para la gente, sobre todo en la macrozona sur, porque hay muchos fiscales en situación de amenaza y bastante complicado, así que es un tema muy, muy relevante que me imagino que ustedes desde la región lo levantaron. Sí, es un tema importante porque de nada sirve avanzar en toda la investigación, lograr identificar a las personas, tener la prueba, llevarla a juicio, si después tenemos problemas con que el tribunal, tanto los funcionarios del tribunal, partiendo por el juez, como los fiscales, puedan tener temor o estar en riesgo porque vivan en el mismo lugar. Yo entiendo que desde Santiago cuesta entenderlo. Yo ejercí la profesión de abogado en Santiago, donde hay muchos tribunales civiles de garantía y la verdad es que lograr encontrarse de nuevo con la misma gente es difícil. Pero en provincia, y pensemos no en ciudades grandes, sino que pensemos en un pueblo, en una ciudad pequeña, es un juez, es uno o dos fiscales, donde todos se conocen y por lo tanto ahí la cosa es muy distinta. Si estamos hablando de grupos terroristas que tienen control territorial, es decir, el juez de la tarde va a comprar pan al almacén de la esquina y se encuentra con toda la gente. Entonces ahí es muy distinto. Por el sistema nuestro del Código Orgánico de Tribunales, los tribunales que fallan una causa y la fiscalía que investiga son los del lugar donde se cometió el delito. Esa es la regla actual. Lo que propone y lo que tiene esta norma es que en casos excepcionales se pueda sacar la causa y la investigación de esa fiscalía y de ese tribunal y llevar a Santiago para precisamente separar y tener una cierta independencia de los jueces y de los fiscales respecto del barrio y de lo que está ocurriendo en el lugar, y también va a generar una expertise mayor en los jueces que van a estar en Santiago recibiendo siempre y los fiscales investigando siempre ese tipo de causas. Para el trabajo del Ministerio Público puede ser beneficioso tener a los expertos en terrorismo todos concentrados en Santiago en lugar de tenerlos dispersos por todo Chile, porque sería muy difícil lograr esa expertise, porque el delito terrorista es un delito especial que requiere de ciertas cosas que hoy día en la Araucanía ya están, los fiscales, créanme que están peritos con esto y en Biobío igual, pero en otras regiones no, y esto lo centraliza. Entonces, sí genera esta nueva forma de juzgar solo este tipo de delito, que es cuestionable, pero que tiene esta explicación que tiene mucho sentido y que permite en definitiva lo que todos queremos, que el juez sea justo, imparcial, no se sienta presionado, igual los fiscales, y por lo tanto lo abstraemos del lugar donde está la banda, ¿no es cierto?, terrorista, y por lo tanto brinda seguridad e imparcialidad. Hay otros mecanismos, perdón, para terminar la idea. Yo hablé con el presidente de la Corte Suprema hace un tiempo y le proponía que lo hiciéramos al revés, que los jueces fueran los que rotaran y que fueran de otro lugar y le tocara ir, por ejemplo, a la Araucanía, a estos tribunales y estar 2 o 3 meses y volver a su ciudad, que también es complejo y también genera, ¿no es cierto?, un cuestionamiento, y también habría que modificar el Código Orgánico de Tribunales porque esa no es la regla general, y en definitiva se adoptó por este mecanismo que yo creo que es un buen mecanismo, y este punto, más el punto anterior de catcher de los celulares, es lo que el Frente Amplio del Partido Comunista señaló que va a llevar al Tribunal Constitucional. Es decir, a pesar de que la norma se aprobó, ellos quieren que esos 2 artículos sean sacados del proyecto de la ley, ¿no es cierto?, que se va a publicar. Perfecto. Y el recurso que van a llevar al Tribunal Constitucional estaría llevándose pronto. ¿En qué plazo? Sí.
Sí, desconozco los plazos, pero entiendo que eso lo harían en los próximos días. Eso entiendo que fue el anuncio que ellos manifestaron. Ya, hacerlo pronto. En caso de que, y yo creo que es lo que más le interesa a la gente finalmente saber, en caso de que no prospere en el Tribunal Constitucional, ¿cuál sería el plazo de implementación de esta ley y la adquisición de esta tecnología? Porque, como bien usted decía, el catcher es algo bastante novedoso, existe en nuestro país, hay que traerlo afuera. ¿Cómo empieza a avanzar esto para concretarse finalmente? Bueno, la ley, una vez terminado el proceso, que es lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados, pasa al Ejecutivo, ¿no es cierto?, al Poder Ejecutivo, al Gobierno, para que haga la publicación y promulgación. Y eso generalmente cuando se está apurado se hace en los próximos días. Ahora, como está el anuncio de ir al Tribunal Constitucional, yo desconozco si el gobierno va a dilatar un poco esta publicación y promulgación o la va a hacer de todos modos y luego interviene el Tribunal Constitucional. Pero en definitiva debiera ocurrir rápido porque el interés de todos, porque recordemos que este proyecto de ley está dentro de los priorizados entre el gobierno y el Congreso para avanzar en leyes de seguridad. Y esta era una importante ley de seguridad. Por lo tanto, esperamos todos que esto se haga rápido, la publicación y promulgación. Y ahí se tiene que empezar a ejecutar y llevar adelante todos los cambios que implica, ¿no es cierto?, en el Ministerio Público y de otro tipo la aplicación de esta norma. Capacitar, ¿no es cierto?, a los persecutores, a los fiscales y también a las policías respecto a estas nuevas habilidades y facultades que van a tener. Respecto de la tecnología del Easy Catcher o del IMSI Catcher, entiendo que su origen es alemán. Existe, por supuesto, en otros países y eso habría que comprarlo y tendría que ser parte de, me imagino que del Tesoro, ¿no es cierto? De ahí se irá a sacar, porque estas tecnologías son caras. También hay que hacer un proceso de capacitación para el buen uso de esta tecnología y para sacarle el provecho que corresponde, y eso debiera ser también en el menor plazo. Recordemos que el terrorismo existe y aquí yo sí tengo un tema que tengo que señalar. Recordemos que este gobierno, cuando asume, ellos no hablan de terrorismo, ellos hablan de violencia rural. Luego, después de mucha insistencia y de mucha evidencia de que esto no era un crimen común y corriente de delincuentes que simplemente coincidían, sino que esto es algo orquestado, organizado, con un fin de sacar una decisión política, y eso es terrorismo. Entonces el gobierno empezó a hablar de terrorismo. El presidente de la República lo hizo y entonces el delegado presidencial de la Araucanía lo empezó a nombrar por su nombre. El problema es que este último mes y medio, 2 meses, yo no entiendo bien por qué el gobierno usa el término. Volvió a hablar de violencia rural, crimen organizado, y eso a mí me preocupa y yo lo he hecho presente en varias oportunidades. Lo hice en la Araucanía ante el delegado presidencial y lo he hecho también en distintas instancias y a través de la prensa. Me llama la atención. Entonces ellos han contestado que esto es crimen organizado en realidad. Y eso ya existe y entonces crimen organizado, que no es lo mismo que cuando tú buscas sacar una decisión política como lo que está ocurriendo en la Araucanía y en el Biobío. Pero así lo está llamando. Entonces mi pregunta es, ¿para qué tanta urgencia de poner dentro de los priorizados el proyecto de ley de terrorismo, sí. De terrorismo, gracias a ley antiterrorista, en circunstancias que ellos ya dejaron de hablar de terrorismo? Entonces no entiendo. No creen que hay terrorismo, pero sí es muy importante una ley antiterrorista. ¿Para qué si no hay terrorismo? Y si hay terrorismo, entonces, y necesitamos una ley nueva para enfrentar bien el terrorismo, ¿por qué no lo llaman terrorismo? Entonces yo no entiendo y creo que aquí hay que explicar cuál es su postura para que apura una ley antiterrorista. Terrorista, entonces es preocupante que el gobierno no va a invocar nunca esta nueva ley antiterrorista. Esto fue una bandera, una forma de dejarnos tranquilos, de que la ciudadanía sepa que tenemos una gran herramienta. No lo sé, creo que deben dar una explicación. Sí, bueno, queríamos agradecerle al diputado Stefan Schubert por esta conversación, por habernos aclarado esta nueva ley antiterrorista y cómo vamos avanzando en la lucha contra estos grupos organizados. Diputado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué bueno que estamos tocando este tema, es una muy buena noticia para nuestro país, en particular para las regiones del Biobío y la Araucanía, así es que yo espero que se aplique rápido, como dice usted, que la tecnología es disponible y que podamos enfrentar y desbaratar de una buena vez a estas bandas de terrorismo que están azotando a nuestro país. Muchas gracias por la invitación y que tengan un buen día. Muchas gracias a usted, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.